«Hacedlo pedazos». Este grito interrumpió la calma que se cernía sobre la calle desierta. El uniforme oscuro de un policía, con las manos atadas a una correa, tenso al límite. Parecía que un segundo más y la poderosa boca de un pastor alemán se cerraría sobre las delgadas manos de un venerable veterano llamado John Sanders. Ya supera los 70, su rostro está cubierto de profundas arrugas y sus manos temblorosas aún conservan las huellas de heridas pasadas. En su pecho, por costumbre, como una parte de su alma, lleva prendida una chaqueta con condecoraciones militares por hazañas pasadas, que muchos ya no recuerdan. El policía levantó la mano, como si intentara inculcarle al perro una determinación definitiva, pero el perro, con un breve gruñido, en lugar de correr, se detuvo de repente y se sentó a los pies de John. Se hizo el silencio y todos se quedaron atónitos. El rostro del sargento Harrison, desencajado por la furiosa anticipación, palideció. Se volvió hacia su compañero. «Blake, permítanme escribir el nombre así, aunque está en latín». «¡Qué demonios!», pero no usó exclamaciones brillantes ni palabras groseras, sino la exclamación de un hombre que no controlaba el orden habitual. El anciano, sin comprender lo que sucedía, se apoyó en su bastón y, sin querer, se agachó para tocar la cabeza del pastor. Su mirada estaba llena de miedo, pero también de un ligero temblor de bondad. «Tranquilo, amigo mío», dijo en voz baja. Por un instante le pareció que los ojos del perro le recordaban a alguien del pasado, alguien a quien esperaba olvidar o, por el contrario, deseaba reencontrar. La multitud reunida no podía apartar la vista de la extraña imagen. Un pastor alemán sano, entrenado para obedecer órdenes sin pensar, mostrando repentinamente afecto al hombre al que le habían ordenado atacar. El sargento Harrison se puso colorado, miró a su alrededor, notó varios pares de ojos curiosos y la indignación se apoderó de él. Esto fue un duro golpe para su orgullo profesional. «¡Agarradlo!», gritó de nuevo, tirando de la correa. «Ahora». El perro parpadeó, cambió de pata, pero en lugar de avanzar, siguió presionando suavemente la pierna del veterano. El sargento perdió la paciencia y tiró de la correa con todas sus fuerzas, pero no produjo más resultado que un suave gemido del perro, que resonó en el tranquilo callejón. John miró primero al policía y luego al perro, sin poder creer que algo así estuviera sucediendo en sus calles. Sabía que había habido tensión en los últimos años, con personas de todos los colores y orígenes quejándose de maltrato, pero nunca había visto algo así, un perro de servicio negándose a obedecer una orden, arriesgándose a la ira de su dueño. La historia continúa. ¿De dónde eres? Suscríbete al canal. «Manos detrás de la cabeza», gritó Blake, el segundo policía. No sentía la alegría ni la vergüenza evidentes del sargento, sino más bien estaba confundido. A él, un joven oficial, le parecía que algo extremadamente escandaloso los amenazaba. Después de todo, ya se veían transeúntes curiosos, susurrando en voz baja cerca de las casas vecinas. Quería alejar rápidamente al perro y al veterano de las miradas indiscretas, pero los acontecimientos se estaban desarrollando de forma demasiado impredecible. El veterano mantuvo la mirada baja, mantuvo las manos apretadas para no dar la impresión de amenaza e intentó hablar con la mayor calma posible. «Hijos, tranquilos, no hice nada para merecer un ataque de perro. Tengo mis papeles militares, aunque están descoloridos y manchados por el tiempo. Solo iba a comprar comida». «¡Vamos!», gritó Harrison, todavía con el perro atado. «Tenemos que resolver esto y llevarte a la comisaría. Tenemos motivos para creer que estás aquí, contra las órdenes, causando problemas». Las últimas palabras sonaron ridículas. Un anciano delgado y cansado, con medallas en el pecho, no parecía precisamente un hombre dispuesto a causar problemas, pero el sargento ya no pudo contener su irritación. El perro no había obedecido, los transeúntes lo veían todo y él mismo se encontraba en una situación humillante. «¡Muévete!».
Agarró a John del codo con tanta fuerza que gritó de dolor en la vieja articulación. El pastor gruñó de inmediato con fuerza. Ya no era un gruñido amistoso, sino una protesta muy clara. No lo toques, como si el instinto innato de un guardia leal le hablara. El sargento retrocedió, pero no soltó la correa. El perro se tensó. Era evidente que estaba listo para proteger al veterano. La imagen era tan escandalosa que un escalofrío recorrió la espalda de los espectadores que lo rodeaban. «¿Qué le pasa?», gritó Harrison de nuevo, con voz menos segura. De verdad ha dejado de escuchar el perro. Le pareció que se estaba hundiendo en una pesadilla. El perro de servicio se había puesto del lado del sospechoso, aunque en el fondo Harrison sabía que el anciano no representaba una amenaza real. Blake miró al sargento. «O quizás solo necesite que lo examinen. Quizás el perro esté en shock o tenga algún tipo de trauma». Harrison resopló. «Está todo claro, es maleducado y punto. Averiguaremos en la comisaría quién lo entrenó y cómo». John apenas pudo contener su temblor interior. De repente sintió una extraña calidez proveniente del perro. Parecía como si la gran palma del destino se hubiera alineado perfectamente con sus recuerdos. «¿De verdad eres tú?», susurró el veterano en voz baja, mirando al perro a los ojos. «Pero no puede ser». Sus palabras quedaron ahogadas por el ruido que las rodeaba. Pero el anciano sintió un destello de algo del pasado en lo más profundo de su conciencia, que lo llenó de alegría y amargura a la vez. Se oyeron voces alarmadas. «¿Qué pasa? ¿Por qué el perro no obedece? ¿Por qué agarran al anciano con tanta fuerza?». Pero el sargento de policía sujetó la correa con terquedad y su compañero empujó a la gente exigiéndoles que se dispersaran. «¡Ciudadanos, dispersos! ¡Hay un arresto en curso!», repitió Blake, intentando sonar autoritario. Aunque había tensión en su voz, los invadía la sensación de que estaban a punto de revelarse hechos indecorosos que ningún informe ni periódico podría ocultar. Un minuto después llegó una patrulla. Salieron 2 policías más, miraron al perro sentado, al confundido John y al sargento descontento. Parecían desconcertados. Cuando intentaron agarrar al anciano por los codos, el perro volvió a gruñir, dispuesto a defender a su nuevo o olvidado amo. «Llévala al carrito para perros», ordenó Harrison, intentando recomponerse. «Ciérralo bien». Y con un gesto hacia John, «también en el coche. Averiguaremos qué pasó aquí y por qué este perro tan extraño dejó de obedecer de repente». Su irritación estaba llegando al límite. Sentía que esta historia podría sonar fuerte y llegar a las autoridades. Mientras los oficiales empujaban al perro, que esquivaba con destreza, hacia el compartimento para animales de servicio, John le suplicaba a gritos que no le hicieran daño. «¡Cuidado! No es culpa suya», exclamó el veterano. «Tenemos nuestras propias instrucciones», dijo Harrison con frialdad. Miró de reojo al perro, que seguía intentando ver a través de los barrotes metálicos al tembloroso anciano. Y así se fueron. Primero se apagaron los gritos de la multitud, y luego el sonido de la sirena se apagó en la distancia. John fue llevado a la comisaría y el perro pastor de la policía fue llevado a una habitación especial ubicada cerca de la perrera en los terrenos de la comisaría. El anciano, recuperándose ligeramente del dolor en el brazo, intentó explicar que nunca había infringido la ley, que todas esas acusaciones eran un malentendido ridículo, pero nadie quiso escucharlo. Su piel oscura y su aspecto cansado habían hecho su trabajo. La piedad parecía haber desaparecido, y las formalidades humillantes y las miradas groseras solo empeoraron la situación. «Te quedarás aquí hasta que decidamos», dijo Harrison, empujando bruscamente a John hacia la sala de guardia. Los ojos del veterano se encontraron con una habitación semioscura con una silla y una mesa, cerca de la cual un guardia estaba de guardia. En las paredes había viejos carteles que pedían silencio y orden. Todo esto recordaba al ambiente de una prisión. «Exijo un abogado o al menos una explicación del motivo de su detención», dijo John con firmeza, a pesar de su evidente debilidad física. El sargento murmuró:
Quédese quieto, revisaremos su salud. Es demasiado pronto para hablar de los antecedentes de este caso. Si Dios quiere, lo liberaremos pronto. Su voz era sarcástica y su rostro ocultaba una sonrisa cruel. Cuando la puerta se cerró de golpe, solo John y el silencioso guardia que ocasionalmente vigilaba al veterano permanecieron en la estrecha habitación. El veterano se tapó la cabeza con las manos, recordando cómo décadas atrás había regresado del servicio, lleno de esperanza de que su país le agradecería su devoción al deber. Pero entonces se topó con prejuicios, desdén y una desconfianza sutil pero persistente. Sus condecoraciones, sus heridas, su servicio, para algunos eran motivo de orgullo, pero para muchos eran baratijas sin valor. De repente, una amargura llorosa le subió a la garganta. John recordó cómo durante su servicio estuvo en una zona crítica en el extranjero. Allí, bajo el viento aullante, fue el único que cuidó de un perro de servicio herido. En aquel entonces, el perro se llamaba de forma diferente a como lo hace ahora, quizá con otro nombre y otros dueños, pero su aspecto era el mismo, devoto y sabio. Sin embargo, el anciano descartó de inmediato este pensamiento como una tontería. ¿Dónde está la prueba de que se trata exactamente del mismo perro? En ese momento, fuera de la comisaría, un corresponsal local del periódico del distrito ya empezaba a mostrar interés por el veterano recién detenido. Se rumoreaba que algunos ciudadanos habían notado la indignante escena. Un anciano uniformado y un perro policía que no había obedecido una orden. La gente empezó a repetir la historia y el rumor empezó a cobrar fuerza. Al fin y al cabo, si el perro se negaba, significaba que consideraba la orden injusta. En pocas horas, esta extraña noticia llegó a oídos de algunos activistas y periodistas. No se habían mencionado nombres, pero un periodista local decidió investigar. Había publicado artículos sobre casos de extrema crueldad por parte de ciertos agentes del orden. Había visto historias similares antes, cuando a algunas personas se les proporcionaban pruebas deliberadamente para justificar sus acciones. Pero que un perro defendiera a un detenido era algo fuera de lo común. Al otro lado de la propiedad, en el corral de perros de servicio, el pastor se mostraba inquieto, como si sintiera que lo habían separado de alguien cercano. Caminaba de un lado a otro, gemía y miraba con nostalgia a través de los barrotes de hierro. El empleado, encargado de alimentar y cuidar a los animales, notó que el perro se negaba a comer. Recordó las raras ocasiones en que un perro de servicio, tras pasar por una experiencia inusual, cambiaba claramente su comportamiento. «Es extraño», dijo el empleado. «Este perro suele ser amable con su dueño, pero ahora está receloso, como si estuviera vigilando a alguien invisible». Acercó el comedero a los barrotes y le ofreció la carne, pero el perro solo abrió la boca y la volvió a cerrar lentamente. La ansiedad flotaba en el aire, la historia seguía en la sombra, pero ya dormitaba, lista para estallar con un exceso de ruido y atención. El veterano tuvo que pasar varias horas en la ignorancia como si esperara el veredicto. Tampoco sabía que, incluso antes del interrogatorio, el timón de las acusaciones deliberadas se estaba volviendo en su contra. Al fin y al cabo, alguien allí, en las oficinas, tenía que explicar por qué el perro de servicio se descontroló delante de testigos. Y la explicación más conveniente era: el sospechoso se comportó agresivamente, el perro se confundió, o el veterano realizó manipulaciones prohibidas. John se sentó con la cabeza gacha, cada vez más absorto en los recuerdos de cómo una vez salvó a un cachorro herido por la metralla. El cachorro yacía en el barro, respirando con dificultad, y él, siendo un simple soldado, no podía pasar de largo. Lo cuidó, compartió sus raciones secas y curó sus heridas. Cuando el cachorro creció, aprendió a entender órdenes, pero sobre todo, le encantaba el toque suave. Cuando el veterano le tocaba la oreja y silbaba suavemente una melodía corta.
Entonces, el perro se apresuró alegremente a cumplir las instrucciones como si expresara una silenciosa gratitud. Ahora, estos recuerdos despertaron la preocupación en el pecho del veterano y luego una tímida esperanza. ¿Podría ser realmente ese mismo perro a pesar de todo? Al fin y al cabo, cualquier criatura que lo tratara como amigo y lo percibiera solo como un instrumento lo sentía. «Señor, ¿qué pasará ahora?», susurró el anciano en voz baja, alzando la mirada hacia el techo bajo. Fue en ese momento que uno de los ayudantes del sargento llamó a la puerta de la sala de guardia y dijo: «Oye, Harrison, hay una reportera del periódico local con preguntas. ¿Qué mensaje?». El sargento respondió irritado: «Dile que no hacemos comentarios y ni se te ocurra dejarla entrar». El ayudante asintió y se fue. El sargento miró a John con disgusto. «¿Estás listo para el interrogatorio?». El veterano simplemente apretó los labios, esperando que la verdad finalmente saliera a la luz. El sargento Harrison dejó a John en el reducido espacio y caminó rápidamente por el pasillo hasta la sala de interrogatorios. Allí apartó a sus dos subordinados y les susurró: «Mire, esto es extraño. El perro no obedece. El anciano dice ser veterano y sí que tiene medallas. Y tenemos testigos que vieron al perro, bueno, tratarlo con amabilidad. Además, un periodista ya ha llegado corriendo a la puerta. Tenemos que rellenar el papeleo rápidamente o encontrar la manera de explicar estas inconsistencias a las autoridades». Uno de sus subordinados, el mismo joven policía Blake, miró hacia abajo y respondió: «Sargento, vimos con nuestros propios ojos que la escena era ridícula. Quizás deberíamos dejarlo ir, revisar sus papeles y no darle tanta importancia. Al fin y al cabo, si esta historia sale a la luz, nos atacarán. Y además, ¿y si dice la verdad? No parece un delincuente». Harrison miró a Blake con una mirada de desprecio. «¿No se te ocurre que si lo soltamos ahora, parecerá que admitimos nuestra equivocación? No, muchacho, eso no servirá. Estamos obligados a presentar un informe sobre la insubordinación del detenido, aunque sea mayor. Ahora demuéstrales a todos que no se extralimitó. Y lo principal para mí es justificar lo que hicimos, porque hoy el perro no escucha, mañana nos acusarán de abuso de poder y pasado mañana estaremos bajo investigación». Él agitó su mano. «Vamos a la sala de interrogatorios. Ordenaremos que lleven allí a este veterano, averiguaremos qué dice. Luego veremos cómo actuamos». Mientras Harrison y sus hombres conversaban, John tuvo un breve respiro. El guardia le ofreció un vaso de agua, pero más por cansancio que por compasión. El anciano se miró las manos temblorosas y recordó cuántas veces en su vida había tenido que soportar dolor, humillación y peligro. Pero ahora le preocupaba especialmente que, cerca de allí, un perro languideciera en una jaula, lo que le había mostrado a John una extraña pero cariñosa preocupación. ¿Y si este era realmente su antiguo compañero de armas? ¿Cómo era posible? La puerta crujió y entraron dos policías. «Levántate, veterano, es hora de hablar». John no respondió con rudeza. Suspiró quedamente, se levantó y apoyándose en su bastón, lo siguió. Lo condujeron a una sala de interrogatorios donde una sola bombilla colgaba del techo, proyectando una cálida luz amarillenta sobre una pared de paneles grises lisos. Casi no había muebles. Una mesa, algunas sillas, armarios metálicos. El sargento Harrison ya estaba sentado a la mesa, hojeando unos papeles y comparándolos con unas tarjetas de identificación. Cuando llevaron a John adentro, Harrison le hizo un gesto de cansancio con la cabeza, señalando la silla de enfrente. «Tome asiento, señor Sanders. ¿O quién es usted en realidad?». El anciano no discutió y se sentó en el borde de la silla, intentando disimular el dolor de espalda. Sabía que los nombres y apodos a veces se convertían en armas en manos de gente como Harrison, así que simplemente dijo: «Mi nombre es John Sanders. Tengo documentos, espero que los revises». El sargento frunció el ceño. Nos interesaba otra cosa. ¿Por qué nuestro perro de servicio se negó repentinamente a obedecer la orden? ¿Usaste alguna técnica especial?
¿Te comportaste de tal manera que el perro te considerara su amo? ¿O tenías algún cebo, carne, un juguete, lo que fuera? No tenía cebo, respondió John, intentando parecer imperturbable. No sé por qué el perro se comportó así, pero quizá tenía algo en la memoria relacionado con el pasado. Yo estuve en las fuerzas especiales y teníamos perros. Quizá este perro se cruzó conmigo en algún momento. Blake estaba junto a Harrison. Aguzó el oído al oír las palabras fuerzas especiales. Entonces, ¿de verdad eres veterano? ¿Podrías contarme más sobre dónde serviste exactamente? Juan enderezó la espalda con un gruñido. Serví en una unidad de ingenieros y zapadores. Estuve en diferentes puntos críticos. Llevaba un botiquín de primeros auxilios y ayudaba a los heridos cuando era necesario. Durante un tiempo estuve asignado al servicio canino, ya que adquirí las habilidades para brindar asistencia médica a los perros. Entiendo que todo suene extraño, pero esta es mi historia. Incluso tengo fotos, pero están en una caja en casa. El sargento Harrison interrumpió con impaciencia. Bueno, ya basta de flashbacks. Necesito entender por qué estabas en la calle cuando el perro te encontró y por qué no obedeciste nuestras instrucciones. Podrías haber mostrado tus papeles y entregado tu bastón para que lo revisaran, pero en lugar de eso, no soy un villano, interrumpió John con una firmeza inesperada. No ataqué a la policía, no fui grosero, no intentaba escapar. Al parecer, simplemente estaba en el lugar equivocado. Si es culpa mía que estuviera en la acera y no levantara las manos de inmediato, me disculpo, pero soy un anciano y no puedo levantar las manos de repente. Y el perro quizá olió mi viejo uniforme, quizá reconoció el olor, no lo sé. La boca de Harrison se torció levemente al oír estas palabras. No le gustaba que los sospechosos empezaran a razonar, aludiendo a su honor y méritos militares. «Cuéntame más», dijo el sargento, reclinándose en su silla. «¿Qué tipo de medallas tenías y por qué las llevas contigo en la vida diaria?» Juan levantó obstinadamente la cabeza. «Estas no son medallas para presumir, son mis medallas de combate. Las llevo siempre porque voy al monumento a mis camaradas los fines de semana a dejar flores. Solemos reunirnos en un pequeño grupo de veteranos. Hoy iba caminando a la parada del autobús para encontrarme con un amigo en el monumento. Eso es todo». Blake, que seguía escuchando atentamente, notó una sinceridad genuina en el tono del anciano. El joven policía no estaba completamente corrompido por el sistema y sabía que algo andaba mal. Sin embargo, la presencia del sargento lo paralizó. Dijo tímidamente: «Sargento, quizás deberíamos reconsiderar la detención. El hombre claramente tiene documentos, no ha cometido ningún delito. ¿Con qué fundamento lo mantenemos aquí?» Harrison lanzó una mirada disgustada. «Yo estoy al mando aquí, Blake. Para evitar un escándalo con este maldito perro, debemos tomar precauciones. Hasta que aclare todas las circunstancias, este veterano se quedará con nosotros». Juan dijo con una sonrisa amarga: «¿Te das cuenta de que no hay pruebas en mi contra? Solo soy un anciano que camina por la calle. Y si sigues así, la gente va a empezar a hacerte preguntas. Hay un periodista llamando a tu puerta. ¿Estás seguro de que estás haciendo lo correcto?» El sargento se tensó. No quería publicidad en absoluto, pero al mismo tiempo no soportaba que alguien le explicara cómo llevar un caso. Inclinó la cabeza y dijo con los dientes apretados: «John Sanders, hemos tomado nota de tus palabras, pero por ahora dejemos que todo siga como está. Tenemos derecho a detenerlo durante el periodo de verificación de identidad y circunstancias. Todo conforme a las normas». Golpeó la mesa con la palma de la mano con impaciencia. «Vamos a tomarnos un descanso. Te llevarán de vuelta y yo contactaré al jefe para contarle la situación. Luego decidiremos qué hacer contigo. Y tú intenta recordar, quizás esparciste papeles sobre tu heroísmo por ahí para engañar al perro». Los ojos de John brillaron de indignación, pero se contuvo y no dijo nada. 2 guardias le ordenaron que se levantara y, acompañado por Blake, regresó a la misma habitación, que parecía más una celda de detención. De camino, el veterano, sin volver la cabeza, preguntó en voz baja: «¿Cómo se llama el perro?
Blake dudó y finalmente respondió: se llama Ranger. Al menos eso dicen los documentos policiales. Dicen que el perro llegó a nuestro departamento hace aproximadamente un año. Antes de eso, sirvió en algún lugar, pero desconozco los detalles. Dicen que es militar. Dicen que lo dieron de baja, que alguien lo compró y luego lo entregó a la policía. Pero no estoy seguro de los detalles. A veces, estos perros se reutilizan cuando aún están en buen estado. John asintió en silencio y viejos sentimientos aparecieron en su rostro como un eco del pasado. Susurró: Ranger, y había una vez. Pero no tuvo tiempo de terminar. Se acercaron a la puerta de su celda y Blake, empujando la puerta chirriante, dejó entrar al anciano. Quédate aquí. Te prepararé un té más tarde si puedes esperar un poco. Gracias, respondió John. Pareces un hombre que aún tiene corazón. Blake parecía confundido y simplemente se encogió de hombros. Cerró la puerta tras él y caminó por el pasillo de regreso al sargento, pensando que toda esta situación era extremadamente confusa y podría derivar en un gran conflicto. Aún tenía la sensación de que el deber policial no siempre coincidía con los principios morales, pero no veía cómo contradecir al jefe. En ese momento, al otro extremo del área, Ranger corría nerviosamente de un lado a otro dentro de la jaula, rechazando agua y comida. El cuidador de perros de turno, llamado Harvey, disculpen el nombre inglés un poco aburrido, pero así lo llamaban en el departamento local, notó que el perro respiraba con dificultad y gemía periódicamente. Se acercó a la jaula y se agachó. «Oye, Ranger, ¿qué te pasa, muchacho? ¿Qué te pasó ahí fuera? ¿Por qué no obedeciste las órdenes?» El sargento podría enfadarse mucho. «¿Y por qué estás tan preocupado por ese viejo inútil?» El perro enseñó los dientes no por agresión, sino por excitación, por un deseo insistente de soltarse y correr a alguna parte. Parecía que buscaba a alguien con quien acurrucarse, como en los viejos tiempos. Harvey se dio cuenta de que no se trataba de un mal entrenamiento ni de defectos de carácter. Probablemente el perro reconoció en el anciano una voz cálida y cariñosa, desconocida para el desconectado cuerpo de policía. Pero no serviría de nada reducirlo a un informe dentro de otro. Harvey suspiró profundamente y decidió que debía sacar discretamente los viejos documentos de Ranger. Tal vez hubiera una explicación para una reacción tan inusual. Ese mismo día, al anochecer, la misma periodista que había estado en la puerta intentó entrar de nuevo en la comisaría. Se llamaba Marta. Ya sabía que un veterano de edad avanzada había sido detenido y que el perro de servicio se había comportado de forma inusual con él. Marta logró contactar con su amiga en la comisaría de una ciudad vecina y descubrió algo. Supuestamente, el perro había sido transferido a esa comisaría desde una unidad militar. Con la nota, recibió entrenamiento especial, participó en operaciones en el extranjero. Sin embargo, casi ningún archivo exacto se había conservado ni clasificado. Estos fragmentos de información convencieron a Marta de que había algo más profundo detrás de esta historia que una simple coincidencia. «Necesito hablar con el detenido», repitió con insistencia, al agente de guardia en el mostrador. «Tengo derecho a la información. Al fin y al cabo, somos un país libre, y cuando detienen a una persona mayor, posiblemente inocente, se requiere publicidad. Llama a tus superiores y pide permiso, o llamaré a la puerta del alcalde». Sí, el oficial de guardia le restó importancia, pero aún así llamó a Harrison al teléfono interno. «Sargento, la periodista está aquí de nuevo. Exige ver al veterano detenido. Dice que si no lo consigue, recurrirá a las autoridades superiores». Harrison hizo una mueca. Aún le dolían las sienes del día. No quería quejarse y, sobre todo, no quería asustar a la prensa innecesariamente. Mejor demostrar que estaban bien y que no tenían motivos para acusarnos de crueldad. «De acuerdo, que haga algunas preguntas, pero solo en mi presencia y con constancia, para que no distorsione los hechos. ¿Entendido?». Cuando el oficial de guardia le comunicó esto a la reportera, ésta se irguió y asintió con dignidad. Su mirada intrépida le indicó a alguien familiarizado con situaciones similares que estaba decidida a descubrir la verdad.
Pronto la condujeron por el pasillo y la sentaron en una pequeña sala de espera. 5 minutos después, Harrison entró con expresión sombría, seguido de Blake, quien arrastraba a John Sanders, todavía apoyado en un bastón. Marta se levantó y dijo: «Hola. Señor Sanders, me gustaría mucho saber qué le pasó». El sargento añadió inmediatamente mirándola: «Todo lo que diga queda grabado. Y no lo olvide, cualquier declaración difamatoria conllevará responsabilidad. Tenemos derecho a refutar las especulaciones de que el perro supuestamente recibió órdenes ilegales». John se rió en voz baja. «¿Qué especulaciones? Solo diré lo que vi con mis propios ojos». Marta, alisándose el cabello con la mano, se volvió hacia el veterano. «Dime qué pasó cuando te encontraste en el callejón. Me dijeron que el perro te atacó, pero no siguió la orden hasta el final. ¿Por qué pasó esto?». El anciano habló no muy alto y con bastante mesura. Iba caminando hacia la parada del autobús. Unos agentes uniformados salieron a mi encuentro. Uno de ellos tiró de la correa y le ordenó al perro que saltara hacia mí. Quizás pensó que había infringido las normas, pero cuando el perro se acercó, se detuvo de repente y se sentó a mi lado. No hice nada especial, simplemente se acercó y me miró como a un viejo amigo. Marta asintió, tomando notas rápidas en su cuaderno. «Entonces, ¿dices que el perro te reconoció? Quizás lo entrenaste en algún momento». La voz de Harrison sonó como una campana seca. «Absténgase de hacer tales preguntas hasta que haya una conclusión oficial. El detenido no puede saber cuál es el historial de este perro. Se trata de un animal de servicio que nos llegó recientemente por orden de autoridades superiores». Pero Marta no apartó la mirada de Juan. «Bueno, ¿cómo lo explica, señor Sanders? Cree que ya conoce a este perro, ¿verdad?». Respiró profundamente, como si intentara recordar los detalles. Si este es realmente el mismo perro que conocí hace muchos años, tenía otro nombre. Era un cachorro cuando lo encontré en un depósito de municiones. Los tiempos eran difíciles, sus heridas eran graves y el veterinario dijo que era mejor darlo por perdido. No estuve de acuerdo. Lo cuidé durante 3 meses, lo cuidé hasta que recuperó la salud y se recuperó. Luego, el perro empezó a ayudarnos a encontrar explosivos y salvó muchas vidas. Mucha gente lo conocía. Después de regresar a casa, perdí el contacto con todos. Y si ahora sirve en la policía, el destino no nos ha tratado con justicia. Quizás deberíamos haber seguido juntos. Los rasgos de la periodista se suavizaron y dijo: «¡Qué conmovedor!». Pero entonces resulta que el perro podría recordarte y por eso se negó a obedecer la orden de atacar. John asintió, encogiéndose ligeramente de hombros. «No quiero decir nada, pero así fue. Y luego me agarraron, me retorcieron el brazo. Bueno, se puede ver el vendaje apretado en mi codo. Y eso fue todo. Me trajeron aquí». Prácticamente de la nada. El sargento Harrison intervino con evidente irritación. No lo detuvimos sin motivo. El anciano empezó a mostrarse desobediente y no mostró sus documentos de inmediato. Trajeron al perro para defenderse. No veo ninguna historia monstruosa aquí. ¿Y por qué se sentó allí? Quizás se confundió. Marta miró al sargento con aire evaluador, como si intentara averiguar si mentía o simplemente no entendía todo el panorama. «Sargento, ¿puedo ver a este perro? ¿Puedo ver su marca o su tatuaje en la oreja? Los perros militares suelen tener placas de identificación». «No», ladró Harrison. «El perro está ahora en un corral cerrado. Solo nuestros especialistas lo están examinando. Además, no queremos que nadie más interfiera en los asuntos policiales. Quería hablar con el detenido. Dígalo. Pero recuerde que lo comprobaremos todo más tarde». La periodista cerró su cuaderno y frunció los labios. «Bueno, probablemente sea suficiente por hoy, pero seguiré de cerca este asunto. Creo que al público le interesará saber cómo un veterano anciano, herido en la guerra, terminó en esta situación. También es extraño que un perro de servicio, entrenado durante años para obedecer sin rechistar, de repente muestre un apego incomprensible a una persona que debería haber sido detenida.
Ella se volvió hacia John. Señor Sanders, intentaré ayudarle con asistencia legal. Quizás haya organizaciones que se preocupen por el futuro de los veteranos. Tenga paciencia. Gracias, respondió John en voz baja. Ya no me importa lo que me pase, siempre y cuando no traten al perro con crueldad. Bajó la mirada. Marta, que era experta en percibir los estados de ánimo, se dio cuenta de que había un gran dolor personal tras esas palabras. Frunció los labios, asintió y tras una rápida mirada a Harrison salió de la habitación. El sargento dejó a Blake y a otro policía para que escoltaran a John de vuelta. Mientras el veterano desaparecía por la puerta, Harrison se quitó la gorra, la apretó nerviosamente con los dedos y gruñó suavemente. Maldita sea, si hubiera hecho lo que le dije y hubiera agarrado a ese viejo de la mano, nadie le habría encontrado la culpa. Pero ahora hablarán y hablarán. Tenemos que formalizar todo esto, redactar informes. ¿Y si nuestro departamento ya está lleno de denunciantes que afirman que tenemos prejuicios contra las personas por el color de piel? Tenemos que planificar todo con prudencia para protegernos. Se quedó paralizado, preguntándose qué hacer. El joven oficial que había guardado silencio hasta entonces y que había participado en el arresto preguntó en voz baja: «Sargento, ¿qué vamos a hacer? ¿Dormimos al perro o lo mandamos de vuelta a algún sitio? No quiero ni pensar en lo que le espera». Harrison meneó la cabeza. «No seas tonto. Dormirla es un escándalo. Hoy en día, estos casos llegan rápidamente a los tribunales. Es mejor decir que enfermó o mostró inestabilidad. Esperaremos a que todo se calme y luego la trasladaremos discretamente a otra comisaría. Pero no te imagines, el resto queda a discreción de las autoridades. Que ellas decidan. Y hemos hecho nuestro trabajo. El arresto está registrado». Tras terminar de hablar, cogió el teléfono y llamó discretamente al departamento administrativo. Informó brevemente de lo que llamó un incidente menor y pidió coordinar la posibilidad de realizar un examen adicional al perro de servicio. Al parecer, quería atribuir el comportamiento del perro a alguna enfermedad o a un fallo en sus habilidades habituales. Mientras tanto, John estaba sentado en un banco duro de su celda. La puerta se entreabrió y Blake entró. «¿Quieres té? Tenemos una bolsita de té. Encontraremos agua caliente». El anciano asintió agradecido. «Sí, gracias. Tengo mucha sed y el agua de tu lavabo está un poco turbia». Blake trajo una taza y una bolsita de té, vertió agua hirviendo de un termo que había traído y se la entregó a John. El anciano tomó un sorbo y miró fijamente al policía. «Dime, hijo, ¿crees que un perro puede recordar a su antiguo dueño durante mucho, mucho tiempo, incluso años después?» El joven policía miró hacia abajo. «He oído historias de que los perros tienen una memoria y una sensibilidad muy fuertes, sobre todo si fueron tratados o rescatados en momentos críticos. Quizás tu caso coincidió con el pasado de este perro, pero todo son suposiciones. Soy nuevo aquí. No decido nada». Juan sonrió débilmente. «Gracias por no gritarme. Eres amable, hombre». Blake, avergonzado, se alisó el cuello de la camisa del uniforme y tratando de hablar en voz baja, dijo: «Mire, nuestro departamento tiene opiniones diferentes. No siempre estoy de acuerdo con los métodos de Harrison, pero es mi jefe y no quiero perder mi trabajo. Tengo una familia, un niño pequeño. No estoy preparada para un conflicto abierto. ¿Entiende?». John hizo una pausa considerando su respuesta. «Lo entiendo, hijo, pero a veces la verdad es más importante que el trabajo, aunque tú decides». Ambos guardaron silencio y el silencio llenó el reducido espacio. El veterano se llevó la mano al bolsillo donde solía guardar un pequeño talismán que le habían regalado hacía muchos años en agradecimiento por haberlo salvado. Pero el talismán se quedó en casa. Sintiendo el vacío, el anciano cerró los ojos y se sumergió en los recuerdos de aquellos días en que cumplía con su deber militar. Unos minutos después, Blake salió de la habitación.
No pudo evitar pensar en lo que vio, un veterano orgulloso que claramente había sido tratado injustamente. El joven policía se frotó el cuello, como si intentara liberarse de un remordimiento. Luego caminó con cansancio hacia el corral. Allí, Harvey le hacía señas para que se acercara. «Oye, algo interesante está pasando aquí. Revisé la documentación de Ranger, pero no toda. Hay una nota al pie que dice que fue dado de baja de la unidad militar hace 6 meses. Dice, problemas de conducta, incapacidad para continuar en combate debido a lesiones y persistente reticencia a atacar objetivos. Y de repente lo transfirieron a nuestro departamento. Al parecer, alguien decidió que aún podía ser útil». Blake frunció el ceño y volvió a preguntar, «¿Reticencia a atacar? Así que antes se negaba a morder a la gente cuando se le ordenaba». «Sí, eso dice aquí. Dejó de obedecer las órdenes de atacar, pero al mismo tiempo siempre defendía a las personas si las sentía en peligro. Al parecer, durante el entrenamiento, uno de los oficiales lo pinchó con un objeto afilado para que atacara a un muñeco, y el perro corrió a proteger a otro instructor porque creyó estar en peligro». El informe lo describió como un colapso de conducta incontrolable. Blake maldijo en voz baja. «Bueno, resulta que el perro no quiere atacar a propósito, no tiene ese carácter, y al mismo tiempo intentamos ordenarle que haga algo contundente. Está claro por qué se negó. ¿O hay otra razón? Por ejemplo, es exactamente el mismo perro que crió el anciano. Ahora todo encaja. El perro simplemente recordó a su salvador». Harvey asintió en señal de acuerdo. «Es muy posible. ¿Qué hacer con ellos es otra cuestión? El sargento nos prohíbe decirles nada al periodista y al veterano, pero no podremos ocultar los documentos por mucho tiempo. Si llega a los tribunales, todo saldrá a la luz y entonces se armará un escándalo». Ambos guardaron silencio al oír pasos. Harrison apareció en el pasillo. Los miró con recelo. «¿En qué estás pensando? No tiene sentido charlar aquí, Harvey. Cambia la cama del perro y échale un vistazo. Ni se te ocurra contarle a nadie las verdaderas razones de su mal funcionamiento. Solo dime lo que dije. El perro estaba estresado. Por eso no atacó. ¿Entendido?» El adiestrador del perro intentó ocultar su disgusto. «Sí, sargento, lo entiendo». Harrison miró fijamente a Blake. «Y tú entras a trabajar. Comprueba que no haya desconocidos merodeando por los pasillos. Parece que el periodista se ha ido, pero nunca se sabe». El joven policía, frunciendo los labios, respondió, «Sí, señor sargento». Se alejó confundido y protestando en su interior. ¿Dónde poner la confusión en su alma si los problemas no se pueden resolver tan fácilmente? Mientras tanto, en su celda, John seguía pensando con angustia cómo sacar a la luz la verdad sin caer en una cruel represión. Recordó que conocía a un exabogado que había ayudado a veteranos, pero no podía llamarlo ahora porque le habían quitado el teléfono. Solo esperaba que una periodista llamada Marta hubiera ido a donde debía ir, hubiera inflado la historia y atrajera a figuras públicas. Y entonces le brindarían protección y, lo más importante, salvarían a Ranger de un castigo inevitable. Tras la delgada mampara se oían voces apagadas, portazos y los agudos comentarios de los guardias. Se oía el gruñido lejano de otros perros de servicio, a veces aullando, percibiendo la tensión general. El viento traía por la ventana el sonido de la lluvia que se aproximaba. El cielo azul asiano estaba cubierto por el crepúsculo. El tiempo transcurría notablemente lento. De repente, la puerta se entreabrió y el propio Harrison asomó. Su mirada era una mezcla de irritación y satisfacción. «Anciano, estarás aquí al menos hasta mañana. Si tienes algo que decir, avísale al oficial de guardia, pero te aconsejo que te quedes quieto y no levantes el polvo. No te golpearon ni te humillaron. Eso está bien. Siéntate y tómate el té». «Gracias por su generosidad», dijo John dócilmente dándose la vuelta. El sargento se fue. El sonido de los pasos en el suelo se apagó. John se quedó solo. Al recordar el rostro de Ranger, no pudo evitar sonreír levemente. El perro había regresado a él.
aunque de una forma tan impredecible, y eso significaba que había una tenaz semilla de justicia en este mundo que crecería incluso a través del hormigón. Afuera, la lluvia arreció, el aguacero empezó a golpear el techo y las calles parecían arrasadas. Parecía como si la naturaleza misma intentara limpiar la ciudad de la crueldad acumulada y los prejuicios manifiestos. El ruido se apagó al acercarse la noche. Ya no había curiosos paseando por la estación, solo quedaban los oficiales de guardia sirviendo hasta la mañana. A lo lejos, la sirena de una ambulancia aullaba tensamente, y en las habitaciones de la estación solo se oía el suave tintineo de las cadenas con las que estaban atados algunos detenidos. Esa noche, John cayó en un sueño superficial e intranquilo. En su sueño, vio un camino arenoso, el polvo de los camiones que pasaban, y cerca un perro ágil, delgado, con una herida en el costado. El anciano se inclinó hacia él en sueños, sintió su aliento cálido y tembloroso. El perro lo miró a los ojos con una gratitud tan infinita que quiso gritar de alegría. Y a su alrededor las hojas crujían, mezclándose con explosiones lejanas. Eran recuerdos de la guerra. El hombre se estremeció, apretando los puños de vez en cuando, pero su corazón le recordó que aquella vez el perro le salvó la vida, advirtiéndole de un almacén minado segundos antes de que algo golpeara allí. Por la mañana, John se despertó con la voz áspera del oficial de guardia. «Levántate, tenemos lista matutina, ponte de pie y enfréntame». El anciano, aún con dolor de espalda, se levantó. No estaba muy seguro de qué le prepararían a continuación, pero esperaba un rayo de luz. Al terminar de pasar lista, le trajeron un desayuno modesto, avena y una taza de café solo, que al menos estaba caliente. John murmuró palabras de agradecimiento, aunque el colchón duro y el sueño ligero no le permitieron descansar bien. Mordió lentamente una cucharada de gachas, sintiéndolas insípidas, pero importantes para mantener las fuerzas. Al mediodía sonó el teléfono del oficial de guardia, quien corrió hacia el sargento. Harrison, quien ya estaba en su oficina, hablaba con alguien de la gerencia. Una mirada bastó para comprender que la conversación era tensa. Era obvio que habían recibido una queja o una solicitud de aclaración prescrita. Harrison, perdiendo la paciencia, intentó probar algo por el auricular. «No, fue un incidente rutinario. Todos nuestros informes están en regla. El perro no estaba agresivo. Porque... sí, lo entiendo. No creo que valga la pena darle tanta importancia». Al poco rato, colgó el teléfono con dificultad y volvió a mirar al policía de turno que había entrado. Los jefes no están contentos. Parece que la información se filtró más rápido de lo que pensábamos. Alguien ya está preparando una investigación y este anciano es un veterano con un montón de condecoraciones y puede que tenga amigos influyentes en círculos militares. Maldita sea, no hay nada que hacer. Hay que silenciar el asunto cuanto antes. En ese momento se escuchó un alboroto en el pasillo. Resultó que había llegado un abogado, enviado por varias organizaciones de veteranos que se habían enterado del arresto de John. Este abogado, llamado Thomas, repito, no es nuestra palabra, pero así lo llamaban, resultó ser un hombre corpulento de mediana edad con un maletín grande y una expresión insistente en el rostro. No lo dejaron entrar, alegando la privacidad del juicio, pero exigió en voz alta: «Tengo derecho a ver a mi cliente, que está detenido sin cargos formales. Muéstrenme la orden de arresto». Harrison saltó al pasillo y se paró frente al abogado, bloqueándole el paso. «Tranquilos, no estamos reteniendo a nadie ilegalmente. Simplemente estamos verificando la identidad del detenido. Pero si de verdad eres su abogado, ven a mi oficina y lo hablamos todo». Thomas repitió obstinadamente: «Ahora mismo quiero asegurarme personalmente de que mi cliente esté bien. Solo entonces estaremos listos para hablar en su oficina». El sargento, irritado, le entregó las llaves al oficial de turno. «Lleven a este caballero con el viejo Sanders, pero solo por un rato». El abogado siguió al oficial de guardia.
Pronto llegaron a la celda de John. Al ver a su visitante, el veterano frunció el ceño, desconcertado. «¿Nos conocemos?» Thomas abrió la carpeta y sacó unos papeles. No nos conocemos personalmente, pero me envió una organización que ayuda a veteranos. Sé que te llamas John Sanders, serviste en la unidad de ingenieros zapadores. Estás detenido por motivos dudosos sin cargos claros. Quiero ayudarte a salir de aquí, o al menos a que tengas un juicio justo. John miró al abogado con un alivio atónito. Gracias. La verdad es que ya había perdido la esperanza de que alguien me defendiera. Ayer vino un periodista y prometió solucionarlo, pero no pensé que todo fuera a ir tan rápido. Thomas respondió con calma. Los mensajes viajan rápido, unas pocas palabras de una persona de la comunidad de veteranos, y se encuentran contactos y recursos. Ya hemos recopilado documentos sobre su servicio. A juzgar por todo, tiene una referencia impecable, varios premios y ni una sola mancha en su biografía. Así que no tienen derecho a retenerlo aquí, a menos que inventen algo. Pero no lo permitiremos. Juan intentó levantarse. Gracias. Quiero que cuides no solo de mi libertad, sino también del perro Ranger. Puede que sea mi viejo compañero de armas. El abogado levantó las cejas sorprendido. ¿Un perro? Es más complicado. Si un departamento de policía tiene un perro de servicio, puede trasladarlo o esconderlo. Pero intentaremos protegerlo, porque un animal que no ataca sin pensar no debería ser castigado. Thomas le dio una palmadita a John en el hombro para animarlo y se volvió hacia el oficial de guardia. Ahora quiero ver al sargento en su oficina. Espero que no nos moleste. El oficial de guardia lo condujo por el pasillo. Al desaparecer por la esquina, John no pudo evitar sonreír. Probablemente tendremos que negociar. Sintió que, por primera vez en esta lucha por la justicia, podría haber una posibilidad de que alguien escuchara sus argumentos. En la oficina de Harrison, el abogado comenzó a mostrar con seguridad los papeles, señalando discrepancias en el arresto. Dice que el señor Sanders se comportaba agresivamente, pero tenemos declaraciones de testigos transeúntes. Caminaba con calma hasta que su hombre le lanzó el perro. El perro, por cierto, se negó a atacarlo. Al mismo tiempo, el señor Sanders resultó herido, una contusión en el brazo y un golpe en la rodilla al caer. Todo esto, el sargento interrumpió, tratando de justificarse. Hicimos todo según las normas. Una persona sospechosa no siguió las órdenes de obediencia inmediata. Se trajo al perro para detener la posible amenaza. Su agresión consistió en que Thomas lo miró directamente a los ojos. Tranquilo, sargento. Es mi deber asegurarme de que su sospechoso no sea castigado sin causa y de que usted no rinda cuentas ante la ley por crueldad innecesaria y discriminación racial. Quizás podría dejar ir al señor Sanders y registrarlo como un accidente en su expediente. Harrison frunció el ceño. ¿Qué pasaría si los tabloides exageraran esto, nos acusaran de ser groseros con los veteranos y comenzaran a excavar bajo toda nuestra zona? Thomas se encogió de hombros. Verá, siempre hay un riesgo, pero si sigue reteniendo al anciano, solo provocará más ruido y escrutinio. Si no presenta cargos, su departamento puede evitar una ola de críticas. En cualquier caso, insisto en la liberación inmediata del señor Sanders. Tengo la autorización de grupos de veteranos para que traiga aquí toda la documentación posible. Una vez que lo descarte, abandonará la comisaría y el ruido se calmará más rápido. El sargento se vio obligado a reflexionar. Comprendió que el abogado, a su manera, tenía razón. Era demasiado arriesgado competir con las organizaciones de veteranos, que a veces contaban con el apoyo de políticos influyentes. Cada vez era más fácil dejar ir al anciano que intentar inventar una acusación improvisada. Pero estaba el problema del perro, pues la historia de la desobediencia de K9 ya estaba grabada. Si todos entendían que el perro había reconocido a su anterior dueño, podría surgir la cuestión del sesgo racial. Harrison usa mentalmente el término inglés, pero no debemos incluirlo en el texto. Nota: evitamos cualquier palabra en otro idioma excepto nombres. Según las instrucciones, omitiremos esto. No pimos.
Y entonces empezarán a circular las declaraciones de activistas de derechos humanos. El sargento odiaba esas investigaciones porque a menudo truncaban una carrera. Tosió. Bueno, ya veremos, pero no puedo tomar una decisión definitiva ahora sin consultar con mis superiores. Thomas sonrió con reserva. Consulta, pero estate preparado. No me iré hasta escuchar una respuesta concreta. Harrison pensó que sería mejor dejar la discusión a un lado. Mandó al abogado de vuelta al pasillo y llamó a sus superiores. Tuvo que hablar en voz baja. A juzgar por la tensión en su tono, había personas al teléfono que realmente influían en el futuro del sargento. Finalmente dijo brevemente: «Sí, entendido. De acuerdo, lo dejaremos ir en cuanto terminemos el papeleo». Habiendo terminado de hablar, se reclinó en su silla y exhaló ruidosamente, mostrando con toda su apariencia lo difícil que era para él tomar tales decisiones. El abogado asintió cuando Harrison le informó del acuerdo para liberar a Sanders. «Excelente, ahora iré con él y le explicaré que puede irse a casa. Luego nos ocuparemos del perro. O se queda aquí, o también lo revisaremos para devolverlo a su antiguo dueño». El sargento se puso tenso inmediatamente. «Espera, el perro es un asunto aparte. Es propiedad del departamento. No podemos dárselo a quien encontremos». Thomas dijo con calma: «Sí, ya veremos. La ley permite el traslado de perros de servicio si se los considera no aptos para el servicio y si hay un veterano capaz de asumir la responsabilidad. Se necesita un documento y un consentimiento, pero no discutamos ahora. Primero, liberarán al señor Sanders y luego lo resolveremos». Y así lo hicieron. Ya por la noche, el oficial de guardia le entregó a John un modesto paquete con sus premios, documentos devueltos y un par de objetos pequeños de sus bolsillos. El anciano salió con el mismo bastón en el que le costaba apoyarse y vio al sonriente abogado Thomas. Inclinó ligeramente la cabeza. «Puedes irte, pero te recomiendo que no desaparezcas. Puede que te inviten a una revisión formal. Me pondré en contacto contigo. Y sí, hablaremos de la perra. No sé qué tipo de comportamiento tiene ahora, pero intentaré que tengas la oportunidad de devolverla». El anciano le estrechó la mano, sintiendo lágrimas de gratitud en los ojos, pero no quería mostrar su debilidad delante de la policía, así que sonrió y dijo: «Gracias, no esperaba que nadie se interpusiera entre el sistema y yo. Me gustaría darle mi número de teléfono, si es posible». El abogado abrió su libreta y anotó el número. Al salir, Harrison apareció en la puerta y, frunciendo el ceño con desdén, dijo apretando los dientes: «Y ni se te ocurra hablar en la prensa sobre lo que pasó aquí. Si no...». Thomas respondió con voz tranquila: «Lo principal es no cometer injusticias. Así nadie se quejará. Adiós, sargento». Al cruzar las puertas de la estación, John finalmente respiró hondo. Afuera, el cielo del atardecer ya se había despejado de la lluvia y una brisa fresca le acariciaba la espalda cansada. El abogado lo miró a los ojos con comprensión. «Será mejor que consultes con un médico. Te ves mal y te duele el brazo. ¿Quieres que te lleve al centro? Hay un centro médico donde hacen exámenes gratis». El anciano meneó la cabeza. «No, gracias. Solo quiero ir a casa y descansar bien. En cuanto a la cita con el médico, es mañana. Pero si pasa algo, te avisaré». Thomas extendió su mano. «Está bien, espera. Te contactaré mañana mismo. Hablaremos de los próximos pasos y no dejaremos que el perro se las arregle solo». John le dio las gracias y caminó con dificultad hasta la parada del autobús. Sabía que, una vez que volviera a su habitación, no podría dormir en mucho tiempo. Imágenes destellaron en su mente: el perro de ojos inteligentes, el rostro del sargento Harrison, las palabras tranquilas de Blake. Además, tenía la rodilla hinchada y cada paso le dolía, pero en su alma había un pensamiento. Ahora sabía el nombre del perro, Ranger, y sabía que no todo estaba perdido. Quizás se volvieran a encontrar. Así
Paso a paso, el veterano llegó a su modesta casa en las afueras. La casa de madera de 2 pisos, construida hacía muchas décadas, recordaba los mejores años de la zona. Ahora vivían allí varias familias mayores y no tenía mucho dinero para una casa nueva. John abrió la puerta, que crujía con las bisagras rotas, y encendió la lámpara. La luz era tenue, pero le bastaba. Se quitó la gastada bolsa del hombro y guardó con cuidado los documentos. Entonces, con un suspiro de resignación, se dejó caer en el desgastado sofá. El corazón le latía con fuerza. Los recuerdos del arresto no lo abandonaban. Es cierto que una sensación de determinación había reemplazado al miedo. Quizás toda esta historia revelara algo importante, hiciera reflexionar a la gente sobre cómo la ley y el orden se vuelven en contra de quienes merecen respeto. John sacó una pequeña caja del armario donde guardaba viejas fotografías en blanco y negro de sus días en el ejército y de sus amigos de la guerra. Una foto mostraba a un joven con el pelo corto agarrando a un cachorro adulto con una venda en el costado. Era evidente que el cachorro había sufrido una lesión grave. La foto hacía tiempo que se había amarillado. Los bordes estaban agrietados, pero los rasgos del perro aún eran visibles. El veterano pasó la mano por encima de la foto y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Fuiste tú, ¿verdad?», susurró apenas audible. «El chico que rescaté del fuego enemigo. Te salvé la vida. Y ahora, probablemente tú me has salvado la mía al negarte a atacar». Con estos pensamientos, el veterano cerró los ojos y dejó que la noche lo envolviera. A la mañana siguiente, John se despertó con una sensación de pesadez en todo el cuerpo. Apenas amanecía afuera y un tímido rayo de sol penetraba la habitación a través de la fina cortina. El anciano se sentó lentamente en el borde del sofá y se pasó la mano por la rodilla dolorida. Intentó estirar un poco la articulación, pero el dolor no le daba paz. Pensó que tendría que ir al médico y su abogado le aconsejó que no lo demorara. Sin embargo, en el fondo, John temía que incluso este intento de tratar la herida con calma pudiera resultar en un enfrentamiento con una actitud insensible o en otro posible malentendido. Calentó agua en la estufa y se preparó un desayuno modesto, avena y un trozo de pan duro. Al intentar comer, sintió el amargo sabor de la tensión en la boca. Quería desenredar todas las dificultades de un plumazo, recuperar a Ranger, demostrar que eran un bulto del pasado inseparable. Pero se dio cuenta de que no podía hacer nada solo. Necesitaba aliados. Un abogado, una periodista llamada Marta, un joven policía llamado Blake y tal vez un entrenador que entendiera cómo trabajaban los perros militares. John suspiró mientras miraba su teléfono. Era demasiado temprano para llamar a su abogado, pero calculó que estaría en casa a la hora de comer. Quizás no debería esperar. ¿Quién sabe qué medidas tomaría Harrison para lidiar con el perro rebelde y encubrir la historia? El anciano se puso una chaqueta raída y se colgó con cuidado sus condecoraciones militares del pecho como para fortalecer su determinación. Luego salió al porche, cerró la puerta lentamente con llave y caminó hacia la parada del autobús. Caminaba despacio, sintiendo cada paso como un pinchazo en la rodilla, pero tenía que conseguir justicia en alguna parte. Si no ahora, ¿cuándo? No tenía sentido dudar. Media hora después, llegó al anodino edificio de la clínica, donde muchas personas mayores hacían fila por las mañanas. Allí le dieron cita para una revisión con el médico de guardia. Tuvo que sentarse largo rato en una silla dura mientras el personal llamaba a la gente por su nombre. Se oían voces zumbando a su alrededor. Alguien tosía, alguien hablaba de sus dolencias. En la radio sonaba música clásica a un volumen bajo. Finalmente, una enfermera apareció en la puerta de la oficina. «John Sanders, pase». Entró intentando enderezarse, aunque el dolor le tensaba los músculos. La doctora, una mujer de mediana edad, lo saludó y lo invitó a sentarse en una sencilla mesa diván para examinarlo. Al ver el moretón en su codo y la rodilla hinchada, frunció el ceño. «¿Qué te pasó? ¿Te caíste? ¿O alguien te atacó?».
John consideró si debía decir toda la verdad, pero luego respondió con calma. Tuve una historia desagradable con la detención policial y mi salud ya no es la misma. Me torcí el codo cuando me arrastraron hasta el coche. Me lastimé la rodilla intentando no caerme. La doctora sacudió la cabeza y palpó con cuidado la zona de la articulación. Puede que no haya fractura, pero no se puede descartar una hemorragia interna ni una luxación. Le aconsejo que se haga una radiografía y aplique una compresa. El tratamiento puede ser bastante largo si no empieza ahora. Ella ya escribió algo en la tarjeta. John suspiró. Tendré que esperar con esto. Hay asuntos más urgentes, pero entiendo que tienes razón. Gracias. Intentaré empezar el tratamiento lo antes posible. La doctora le ofreció una derivación a un traumatólogo, explicándole que la hospitalización de emergencia podría no ser necesaria, pero que sí serían necesarios una serie de procedimientos. Le dio las gracias cortésmente y se marchó, asombrado de cómo el dolor y el descuido de la propia salud podían volverse habituales sin darse cuenta. Pero ya no podía quedarse más tiempo. En la recepción encontró un teléfono público, dejó unas monedas y marcó el número que había anotado el día anterior, el del abogado. El teléfono fue contestado casi de inmediato. La voz de Thomas sonaba bastante alegre. «Buenos días, señor Sanders. Quería llamarlo personalmente». «¿Cómo está?» Juan tosió. «Gracias, estoy lo más sano posible. Querías hablar sobre nuestros próximos pasos. ¿Podríamos vernos?» El abogado respondió con calma. «Sí, voy camino a la oficina del condado. Tengo una cita allí con un chico que a veces se encarga de las infracciones policiales. Si quieres, puedo recogerte en la clínica y charlar en el coche, y luego te llevaré a donde necesites ir». El anciano accedió y se despidieron. Tuvo que esperar unos 20 minutos en un banco gris a la entrada de la clínica hasta que llegó el abogado. Finalmente, un coche modesto apareció a la vuelta de la esquina. Thomas salió del coche, ayudó a John a subir, acercándole el asiento con cuidado. Cuando el coche arrancó, el abogado preguntó: «¿Estás bien? ¿Estás pálido?» Juan hizo un gesto con la mano. «No te preocupes por mí. Lo que más me preocupa es Ranger. Quizás decidan sacrificarlo o trasladarlo quién sabe dónde. Al fin y al cabo, el sargento parece un tipo duro. Puede con todo». Thomas asintió solemnemente. «Por eso voy a ver a un amigo que se encarga de este tipo de casos. No es exactamente la fiscalía, sino una organización que trabaja bajo la estructura local para supervisar a las fuerzas del orden. Quizás puedan ayudar a exigir formalmente a la policía informes detallados sobre el cuidado de este perro. Y si hay alguna contradicción, podemos solicitar su entrega. Lo principal es demostrar que tienes derecho a la tutela del animal, porque probablemente alguna vez lo salvaste y lo adiestraste». El anciano miró cálidamente al abogado. «Si esto tiene éxito, agradeceré al destino por nuestro encuentro hasta el final de mis días». Thomas conducía, observando atentamente los edificios ruinosos que se asomaban ante sus ventanas. La ciudad no parecía opulenta. Muchos solares vacíos, casas destartaladas, pequeños comercios. La vida allí era tranquila y la gente llevaba mucho tiempo acostumbrada a que a veces la policía llegara y se comportara de forma grosera sin motivo alguno. Pero hasta ahora nadie recordaba un caso tan sonado en el que un perro de servicio se negara a obedecer y de hecho se pusiera del lado del detenido. Finalmente, el coche se detuvo cerca de una institución austera con columnas y yeso descascarillado. Thomas ayudó a John a salir y tras superar el porche caminaron por las losas de piedra del interior. Allí, tras una breve formalidad con el guardia, les permitieron acceder a la recepción. Unos 2 minutos después, un hombre de pelo corto, vestido con un traje gris formal, se acercó a ellos. «Hola, me llamo Colin. Vamos a mi oficina. Hablaremos allí sin que nadie nos escuche». Al entrar en una espaciosa habitación llena de estanterías y carpetas pesadas, se sentaron alrededor de una mesa enorme. Colin escuchó la historia que Thomas le contó, incluyendo nombres, calles,
el nombre del sargento y otros detalles. John añadió algunas palabras sobre el horror que experimentó cuando la policía lo agarró y el perro se sentó a su lado, intentando protegerlo. Colin tamborileó con las yemas de los dedos sobre la mesa y frunció el ceño con disgusto. Admito que la historia genera fuertes objeciones, sobre todo considerando que usted es un veterano condecorado, pero necesitamos pruebas objetivas. No podemos culpar al departamento de policía solo por las historias. Si hay declaraciones de testigos, intenten recopilarlas. Dijeron que había una multitud. Algunos pudieron haber visto al perro desobedecer la orden. ¿Hubo alguien dispuesto a dar declaraciones oficiales o material periodístico? Thomas respondió: ya le pedí a la periodista Marta que comprobara si los transeúntes tienen notas o fotos. Además, cabe la posibilidad de que alguien haya tomado notas en la guía telefónica. A veces la gente anota sus nombres. Algunos tienen cámaras de casete sencillas en casa, pero hasta ahora no hay confirmación concreta. Seguiremos buscando. Colin se inclinó hacia John. Si encontramos pruebas de irregularidades, podemos exigir a la policía que informe de cada paso y también obligarlos a presentar al perro para su examen. Allí traeremos a un guía canino que podrá determinar si el perro resultó herido o fue obligado a obedecer órdenes. Sin embargo, seré franco, este es un procedimiento muy complejo. En estos casos, la policía a menudo impide el acceso y afirma que el perro es un instrumento de los servicios secretos. Juan frunció el ceño, pero es inhumano privar a un perro de libertad y dignidad como si fuera una herramienta. De hecho, Ranger es un ser vivo que merece un trato normal. Colin respondió con calma: estoy de acuerdo, solo recalco que tendremos que luchar. Desafortunadamente, a muchos les resulta más cómodo atribuir el comportamiento del perro a una deficiencia o a un defecto de adiestramiento. No me sorprendería que ya se hubiera corregido la redacción de los documentos, pero intentaremos aclararlo todo. Se levantó, les estrechó la mano a John y Thomas y añadió que podría presentar una solicitud oficial al departamento de policía de la ciudad en los próximos días. Él y su abogado solo tendrían que esperar una respuesta y, mientras tanto, reunir a posibles testigos. Y así se despidieron. Al salir del edificio, Thomas sugirió tomar un café en una pequeña cafetería al otro lado de la calle. John aceptó, sintiendo que se le agotaba la energía y que la rodilla le dolía cada vez más. Cruzaron la calle y entraron en un espacio anodino con mesas redondas sencillas. Por suerte, era una mañana entre semana y apenas había clientes, así que pudieron sentarse en un rincón tranquilo. Thomas pidió café solo para él y una taza de descafeinado para John, para no agotar su corazón. El anciano sonrió. Bueno, gracias por tu preocupación. Sabes, normalmente un sorbo de té caliente me ayuda, pero ahora no me importa esta opción. Thomas tomó un sorbo de su taza y dijo: ya estamos haciendo algo, pero también necesitamos su participación. Prepárense para la lucha. Es muy probable que la policía intente confundir el caso. No es por ser grosero, pero la publicidad podría ser una buena salida. Cuanta más gente sepa, más difícil será para el sistema silenciar el asunto. John asintió, golpeando suavemente con los dedos sobre la mesa. Estoy de acuerdo. Es solo que me cuesta estar siempre en el punto de mira. Estoy acostumbrado a una vida tranquila. Pero si esta es la única manera, entonces tengo que irme. Dime, ¿hay algún otro lugar donde pueda buscar ayuda? Quizás en la comunidad de veteranos. El abogado pensó: sí, por supuesto. Los veteranos que te conocen pueden escribir una declaración colectiva a los medios de comunicación y a las autoridades locales. Además, si surge alguna prueba de que salvaste a este perro mientras estabas de servicio, quedará claro que tienes una fuerte conexión con él. Entonces, será mucho más fácil exigir que el departamento de policía lo libere. El anciano suspiró profundamente. Tengo fotos, debería traerlas. Tomé algunas una vez y muestran a un cachorro al que sus compañeros militares llamaron Duke. Otro nombre, por supuesto, no es Ranger,
pero su cara es inconfundible. Teníamos un vínculo tan estrecho que muchos envidiaban esta comprensión mutua. Quizás estas fotos sean al menos una pequeña pista. Por supuesto, si la foto se puede identificar como un perro y hay sellos que confirmen la ubicación y la fecha, podría ser útil, dijo Thomas con aprobación. Intenta reunirlos y dárnoslos a mí o a Colin, o mejor aún, haz varias copias para que no se pierdan si ocurre algo. Guardaron silencio un momento, intentando comprender cuánto esfuerzo les supondría superar las barreras administrativas. Entonces, el abogado le pidió la cuenta a la camarera y pagó, indicándole a John con un gesto que no esperaba dinero de él. El anciano le dio las gracias y se levantaron de la mesa. Thomas le deseó suerte y se ofreció a llevarlo a casa. John no se negó. Casi no le quedaban fuerzas para ir en autobús. El coche lo llevó hasta el mismo porche y se despidieron hasta el día siguiente. En cuanto John cerró la verja y entró en casa, se sentó en una silla de madera, sintiéndose más cansado que nunca. Pero no renunció a su firme determinación. Sacó una caja de fotografías antiguas del armario, las colocó sobre la mesa y comenzó a examinarlas con atención. Entre los muchos marcos descoloridos, encontró precisamente el que mostraba a un perro flaco con un costado vendado, y junto a él había jóvenes soldados, uno de los cuales era él mismo, uniformado y con una amplia sonrisa. La firma indicaba el año, además de un sello de la unidad militar en el reverso. Esto podría convertirse en una prueba si persistía. John sacó varias fotografías similares y las examinó. El mismo perro estaba allí, pero sano, con ojos llenos de confianza. En una foto, su amigo sostenía una botella de agua fuera del marco, y el perro la alcanzaba de pie sobre sus patas traseras. Otra foto mostraba un primer plano del hocico, una pequeña mancha sobre el ojo derecho, exactamente la característica que el anciano había visto en Ranger. Una oleada de recuerdos lo invadió al tocar esa mancha con los dedos. Luego, guardó las fotos con cuidado en un sobre, consciente de que era muy importante no perderlas. Pasaron varios días en silencio. Durante este tiempo, John habló con Thomas por teléfono y también intentó encontrar a otros soldados que hubieran servido en la zona y que pudieran recordar al perro. Unos familiares de un pueblo cercano tenían a la esposa de un soldado caído que podría haber guardado cartas o fotografías adicionales. John esperaba que pudieran obtener estos materiales. La periodista Martha tampoco se quedó de brazos cruzados. Logró localizar a un par de transeúntes que habían visto a la policía rodear al veterano y lanzarle un perro contra él ese fatídico día. Es cierto que no todos se atrevieron a prestar declaración oficial, temiendo la venganza de la policía, pero un hombre de mediana edad, dueño de una panadería, prometió venir a contar lo que había visto. Iba conduciendo su coche y se detuvo al observar la vívida escena. Martha recabó sus datos de contacto y se comprometió a informar a Thomas y Colin si se necesitaba un testimonio oficial. En la propia comisaría, la situación se estaba poniendo tensa. El sargento Harrison sentía que se le resbalaba el suelo. El joven policía Blake no discrepaba abiertamente, pero se mostraba cada vez más distante. El perro Ranger se comportaba de forma extraña, corría alrededor de la jaula, aullaba y a veces se sentaba con la mirada perdida durante un buen rato, como si recordara algo. La cuidadora Harvey intentó entrar en la jaula para alimentarlo más de una vez, pero el perro comía a la fuerza. No mostraba agresividad hacia las personas, simplemente se negaba a obedecer órdenes sin sentido que insistían en atacar. Una tarde gris, Blake sorprendió al sargento hablando por teléfono en su oficina y se acercó sigilosamente a la sala de la jaula. Se detuvo ante los barrotes y observó a Ranger. Ranger se levantó de un salto y se acercó, observando fijamente el rostro del joven policía. «Escucha, amigo, no quiero hacerte daño», dijo Blake en voz baja, aunque sabía que el perro no podría responderle con palabras.
Te vi sentado junto a ese viejo. Sabes, a mí tampoco me gusta lo que está pasando aquí. Te juro que si deciden hacerte algo malo, intentaré ayudarte. Puede que suene estúpido, pero no pierdas la esperanza. Por favor. El perro ladeó la cabeza y lo miró, parpadeando a la tenue luz de la lámpara del techo. Parecía entender cada palabra, aunque no podía responder. Un minuto después, el perro arañó los barrotes con la pata como si respondiera, y Blake sonrió nervioso. Sintió que estaba desobedeciendo las órdenes del sargento al hablar con Ranger fuera de horario, pero en su interior sentía lástima por el fiel animal. Pronto, el joven policía oyó pasos en el pasillo y, temiendo un castigo, se apresuró a irse dejando al perro solo. A la mañana siguiente ocurrieron nuevos acontecimientos. El adiestrador canino Harvey, tras llegar a la comisaría antes del inicio del turno oficial, encontró una extraña orden en los papeles. Resultó que la alta dirección policial había decidido trasladar a Ranger a otra unidad, ubicada en el distrito vecino. La orden exigía que el perro fuera trasladado en pocos días, tras realizarle un examen médico preliminar y entregarle una nueva tarjeta de registro. Harvey estaba indignado. Eso significa que quieren apartar al perro de todas las preguntas. Cuando el viejo venga a buscarlo, ya no estará aquí, y ahí se acabará todo. Sin embargo, le daba miedo decirlo en voz alta delante del sargento Harrison y sus compañeros. Harvey comprendía que si decía la verdad, lo despedirían o lo trasladarían a una prisión peor. Pero su conciencia no le daba paz. Al ver a Blake en el pasillo, le gritó en un susurro: «Oye, esto no está bien. Encontré una orden. En 3 días el perro se irá a otro condado. Si queremos lograr algo por ese veterano, tenemos que actuar ya. Si no...» Blake se dio cuenta de la gravedad de la situación. Por la noche, llamó a Marta desde su teléfono personal, cuyo número había guardado cuando llegó. En una conversación breve y cuidadosa, le comunicó que iban a llevarse al perro en secreto y le pidió a John Sanders que lo supiera. Intentó no dar detalles innecesarios ni presentarse como el principal informante, pero la periodista lo entendió todo. Corrió a buscar a Thomas y le advirtió: «Si se llevan al perro, tendrán que buscarlo en varios archivos durante meses, y durante ese tiempo podrían inventar cualquier cosa». El abogado volvió a llamar a John inmediatamente y le dijo que no había tiempo para posponerlo. Planeaban hacer una visita oficial a la comisaría mañana con el apoyo de Colin. Tenían que intentar presentar fotografías antiguas, exigir una reunión con el perro de servicio con fundamento legal, citando artículos sobre trato humano. Si la policía se negaba y se llevaban al perro antes de la visita, sería más difícil. A la mañana siguiente, antes del amanecer, John se guardó las fotografías en el bolsillo del pecho y salió al lugar acordado donde Thomas lo recogería. El abogado no llegó solo. Colin estaba sentado a su lado en el coche, con el maletín repleto de documentos. Al ver a John, se detuvieron en la acera. El anciano sonrió cortésmente, aunque por dentro temblaba de tensión. «Si no puedo detenerlos ahora, se llevarán a Ranger», dijo, acomodándose en el asiento trasero. «Y entonces no encontraré a mi amigo pronto». Colin aseguró: «Haremos todo lo posible legalmente. En caso de negativa, presentaremos una denuncia y la publicaremos a través de nuestros amigos periodistas. Por supuesto, nadie nos dejará entrar por la fuerza, pero si oficialmente tienen al perro aquí, tenemos todo el derecho a comprobarlo». 40 minutos después, aparcaron en la comisaría. El edificio se alzaba sobre la calzada como una fortaleza impenetrable. El sol apenas comenzaba a iluminar sus destartaladas paredes. Casi no había gente, salvo 2 agentes uniformados en la entrada. Thomas se acercó con seguridad, les mostró su documentación y les dijo que tenían una cita para un perro de servicio. Los policías parecían desconcertados, pero tras consultar con sus superiores por radio, dejaron pasar a los visitantes al vestíbulo. Allí los recibió personalmente el sargento Harrison, quien ya conocía la exitosa iniciativa de derechos humanos. Mirando a John con evidente irritación, preguntó: «¿Por qué viniste otra vez, Sanders?». Thomas dio un paso adelante.
Hemos venido oficialmente y tenemos derecho a acceder a la información. Aquí están los documentos que confirman que el ciudadano Sanders fue detenido sin cargos y tenemos motivos para creer que hubo una violación de las instrucciones de servicio por parte de algunos empleados. Quisiéramos hacer algunas preguntas aclaratorias y solicitamos que el perro llamado Ranger sea presentado para su inspección. Colin sacó una carpeta. Además, según el Comité de Bienestar Animal, cualquier traslado de un perro de servicio involucrado en un incidente con un ciudadano podría suspenderse en espera de una investigación si existe sospecha de actividad ilegal. Nos gustaría saber de usted si hay planes para transferir el perro a otro condado. Harrison se puso morado, arrugando el ala de su gorra en su mano. ¿No entiendes que el procedimiento para transferir perros de servicio no requiere aprobación externa? Tenemos nuestro propio reglamento interno. Colin asintió, permaneciendo imperturbable. Cierto, pero las leyes de bienestar animal y algunos estatutos militares tienen casos especiales para perros con antecedentes de combate. Si se descubre que Ranger tiene antecedentes militares, no se le puede enviar a ningún lado, sobre todo cuando un ex militar presenta una conexión directa con el perro. John, maldiciendo el dolor en su rodilla, hizo un esfuerzo por acercarse al sargento y le entregó las fotografías. Mira, o te da miedo siquiera mirar. Aquí estamos yo y este perro. Las fotos se tomaron a tal hora. Hay notas, firmas, sellos. Afirmo que este perro es el mismo cachorro que salvé durante mi servicio y se acuerda de mí. Por eso se negó a cumplir tu orden inapropiada. El sargento miró rápidamente las fotografías, luego las arrojó a un lado y murmuró: «Es demasiado parecido. Todos estos pastores parecen iguales y las focas, ¿sabes cuántas imitaciones hay hoy en día?». Thomas respondió con una sonrisa: «Si tiene alguna duda, hagamos una investigación. Comprobaremos la identificación militar del perro, su historial médico y su cartilla de vacunación. Entiende que, si interfiere, lo conseguiremos judicialmente». ¿Para qué crearse problemas innecesarios entonces? Harrison suspiró, como si se diera cuenta de que no podían discutir hasta el final. Habían venido con argumentos sólidos. Apretó los labios y dijo: «Está bien, esperen aquí. Le preguntaré al jefe si pueden examinar al perro». Luego caminó hacia las escaleras que conducían al piso superior. Reinaba un silencio tenso. John respiró hondo, observando el pasillo familiar donde recientemente había pasado horas humillantes como detenido. Vislumbró al mismo oficial de guardia que antes lo había mirado con crueldad, pero que ahora simplemente apartaba la mirada. Blake también pasó sigilosamente, quien, tras observar la mirada de John, asintió brevemente como para dejar claro que estaba de su lado, pero que temía hablar en voz alta por ahora. Unos minutos después, el propio administrador del sitio, un hombre regordete de pelo canoso, bajó las escaleras. Saludó con la cabeza a Thomas y Colin, y miró fríamente a John. «Ya me han explicado su propósito. Bueno, lleven 2 testigos y a nuestro adiestrador. El sargento les enseñará el perro, pero no tienen derecho a llevárselo. Nos limitaremos a una inspección visual. Por favor». Todos avanzaron por el pasillo, pasaron las puertas de acero y salieron al patio trasero donde estaba la caseta del perro. Al entrar, John olía a humedad y a perro. El ruido empezó de inmediato. Los otros perros, al ver a los visitantes, empezaron a ladrar, a saltar sobre sus patas traseras y a hacer sonar sus cadenas. Pero Ranger, que estaba sentado en un recinto aparte, se levantó y estiró el cuello, mirando a los recién llegados. «Abran la jaula», ordenó el jefe. «Dejen que el señor Sanders vea al perro, pero solo bajo control. Si el perro muestra agresividad, sáquenla del modo cerrado y detengan el ataque». Harvey, el adiestrador de perros, se acercó, metió la llave en la cerradura y abrió lentamente la cerca. El guardabosques salió, meneó la cabeza como si se hubiera despertado del sueño y miró a John. Se le encogió el corazón. ¿Y si el perro no lo reconocía a plena luz del día y entre la multitud? Pero al instante siguiente, la pastora se acercó al veterano, le olió la palma de la mano y le dio un ligero toquecito en el costado
con el hocico, como buscando una caricia amistosa. Al ver que el anciano levantaba la mano con cuidado, la perra meneó la cola en silencio. Todos se quedaron paralizados, observando este encuentro inesperado. «Verá», dijo Thomas en voz baja, «el perro está absolutamente tranquilo cerca del señor Sanders. No gruñe ni intenta escaparse, sino que, al contrario, se muestra amigable. Esto demuestra que el perro lo recuerda y que usted no lo considera un extraño». El administrador del sitio frunció el ceño con desagrado. «¿Y qué? El perro puede estar tranquilo con cualquiera que lo acaricie suavemente. Acabemos con él de una vez». Sin embargo, Colin sugirió: «Quizás el señor Sanders podría hacer una pequeña prueba. Hay un sistema de señales manuales que se les enseña a los perros militares. Si realmente domina estos métodos, podrá dar una orden y el perro la obedecerá, sin importar el nuevo nombre. Veamos si el perro responde». John sabía en el fondo de su corazón que este sería el momento decisivo. Si el perro no recordaba las señales, todo razonamiento se echaría a perder. Pero el veterano recordó una breve serie de gestos que habían aprendido en los viejos tiempos, así que levantó ligeramente la mano izquierda, chasqueó los dedos, inclinando la cabeza, emitió un breve silbido. Tenía la garganta seca de la emoción. Él mismo no sabía si lo conseguiría. El guardabosques se quedó paralizado, como si escuchara, y de repente se dejó caer sobre sus patas traseras y estiró las delanteras, como si esperara algo. John repitió lentamente el silbido, tras lo cual el perro rodeó al veterano con suavidad y se sentó a su derecha. Era evidente para todos. El perro respondía sin lugar a dudas a una orden que ningún policía local conocía. «¿Ves eso?», exclamó Thomas, sin dramatismo innecesario, simplemente afirmando el hecho. Esta es la manifestación de habilidades claramente desarrolladas en el entrenamiento conjunto. El jefe frunció el ceño, pero se mordió la lengua. El sargento Harrison, de pie a un lado, apretó los dientes y miró a Blake como si sospechara que había contado a desconocidos sobre las órdenes especiales. La pausa se prolongó un instante. Mientras tanto, John se agachó un poco junto al perro, tocándole el pelaje de la nuca con la mano. El guardabosques se inclinó y le lamió el codo, como un saludo a su amo, olvidado hacía tanto tiempo. Todo estaba tan silencioso que se oía a uno de los perros de la jaula contigua crujir las garras en el suelo. Colin dijo en voz baja: «Creo que esto es suficiente para establecer oficialmente que el perro reconoce al ciudadano en cuestión y obedece sus órdenes. No es casualidad. Por lo tanto, si el señor Sanders tiene documentos que acrediten que alguna vez fue el dueño o tutor de Ranger, podemos solicitar la devolución del perro, especialmente si se considera que el animal no es apto para seguir en servicio agresivo». El jefe frunció el ceño y levantó las cejas. «No lo hemos declarado no apto. El perro simplemente cumple con su función, pero dadas las circunstancias, probablemente tendremos que posponer el traslado del animal hasta que haya una conclusión oficial». Harrison, sintiéndose acorralado, apenas pudo contener su enfado. Quería echar a toda la delegación y hacer las cosas a su manera, pero ahora su carrera estaba en juego. Dijo con enfado: «Que se quede, seguiremos esperando la respuesta a las investigaciones, pero por ahora el perro es propiedad del departamento y que el veterano no se haga ilusiones. Aún averiguaremos si falsificó estas fotos o tal vez simplemente entrenó al perro para estos gestos mientras estaba sentado en la celda». Thomas objetó: «Lo siento, sargento, pero el señor Sanders no tuvo acceso al perro. No llevaba ni un día aquí, y la prueba que acabamos de ver era claramente un sistema muy practicado que no se aprende en un par de minutos. Pero no discutiremos ahora. La decisión está en manos de las autoridades superiores». Colin agradeció cortésmente al jefe de la estación por permitir la inspección. El perro fue devuelto a la jaula y el pestillo fue cerrado con cuidado.
El guardabosques se rascó la pata lastimeramente mientras John se detenía junto a los barrotes, con ganas de quedarse un rato más. Pero tenía que irse. La estación no liberaría a un perro contra su voluntad a menos que una orden judicial o oficial lo permitiera. Cuando regresaron al vestíbulo, Harrison se despidió con frialdad. Tenemos mucho trabajo por hacer. Por favor, abandonen el lugar. Les avisaré cuando reciban respuesta a sus tan cacareadas peticiones. Los invitados se dieron la vuelta y salieron. Solo en la calle, John respiró aliviado, secándose el sudor de la frente. Al menos el perro está sano y salvo. Me reconoció y eso me alegra. Me parece que muchas dudas han desaparecido. Colin asintió. Puede que el jefe aún tenga dudas, pero oficialmente ahora estás en una posición más sólida. Les enviaremos solicitudes, adjuntaremos fotografías y conseguiremos la aprobación administrativa. Además, el periodista puede cubrir lo sucedido tras haber conseguido el apoyo del Fondo de Veteranos. Esto ya no se puede ocultar. Thomas sonrió. Parece que hemos dado un paso decisivo. Solo queda esperar las inspecciones y obligar a los líderes a actuar con honestidad. Aunque el sargento parece enfadado, espero que en un ataque de irritación no haga nada cruel. No quisiera que el perro resultara herido. John miró pensativo las puertas de la estación. Yo también tengo miedo, pero ahora al menos tiene protección, aunque no sea muy fuerte. Si pasa algo, podrás reaccionar. Subieron al coche y al alejarse vieron a 3 policías de pie en un aparcamiento vacío cercano, mirándolos con hostilidad. Pero el abogado fingió no darse cuenta y Colin dijo: formalizaremos todo. Nadie puede anular el derecho a la justicia. En ese momento se separaron, acordando llamarse cuando hubiera más noticias. John se quedó con una sensación contradictoria. Se sintió un poco mejor al ver que el perro, al parecer, no se había olvidado de él. Sin embargo, al veterano le preocupaba que la policía pudiera burlar la ley. ¿Serían cautelosos y esperarían a las comprobaciones finales? ¿O intentarían llevarse al perro 2 o 3 noches para dificultar la búsqueda? Mientras tanto, en las profundidades de la estación, Blake escuchó de un colega que Harrison planeaba culpar a alguien más del problema, diciendo que el trabajo inadecuado del guía canino había causado que el perro de servicio perdiera sus habilidades de ataque. Corrían rumores de que Harvey podría ser despedido o transferido y que el perro sería trasladado urgentemente a un corral de entrenamiento experimental. Blake apretó los puños con fuerza ante esto. Estaba cansado de ser tratado injustamente. Sabía que podría estar arriesgando su carrera si se oponía a su jefe. Pero, por otro lado, no quería aguantar mentiras descaradas. Quizás era el momento de demostrar sus principios. Por la noche, se armó de valor y marcó el número de la misma periodista Marta, procurando de nuevo no revelar su apellido. Dijo en voz baja: por favor, adviertan al señor Sanders y a su abogado que se habla de suspender a Harvey y transferir al perro de inmediato. Estén preparados. Si quieren salvar al perro, actúen con rapidez. Le dio las gracias y le dijo que informaría de inmediato al abogado. Al oír un breve gracias como respuesta, la chica adivinó cómo se sentía el joven policía y le deseó prudencia. Tras colgar, Blake se sentó un buen rato en el borde de la cama de su apartamento alquilado, con la mirada perdida. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero no sabía a dónde lo llevaría. Una cosa estaba clara: el conflicto pronto alcanzaría un nuevo nivel.